Muy buenos días a todos, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más, a jueves, para seguir compartiendo la palabra del Señor, para seguir deleitándonos cada mañana a las 7 de la mañana, buscando la presencia del Señor, estudiando la palabra para poder entenderla cada día más, para que se convierta, como la propia palabra dice, como en un deleite para nuestro paladar, que disfrutemos cada vez que nos acercamos a la palabra del Señor. Y bueno, hemos decidido estar estudiando el libro o el Evangelio de Mateo. Ya hemos ido avanzando poquito a poco, hemos visto el capítulo 1, el capítulo 2 y hoy vamos a dar comienzo con el capítulo 3 en sus primeros dos versículos, que dice así: Mateo capítulo 3, versículo 1 y 2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Qué tremendo cómo la Biblia pasa de un Jesús con tan solo 2 años a un Jesús de 30 años de edad. Casi 30 años de diferencia entre un versículo y otro. Si tú te das cuenta, terminamos el capítulo 2 con un Jesús siendo un niño y hemos comenzado ahora el capítulo 3 ya con un Jesús siendo adulto. A mí siempre me ha llamado la atención que la Biblia no habla de la infancia de Jesús. Bueno, solo en el Evangelio de Lucas, ¿verdad? Cuenta una pequeña historia que sucedió cuando Jesús tenía 12 años, era un adolescente y se fue al templo, pero nada más. Y esto es porque todo ese tiempo no es importante. Entiéndeme bien. Claro que para los que estamos apasionados por Jesús, pues claro que nos encantaría conocer cómo era su día a día, cómo fue su niñez, su adolescencia, toda su juventud. Nos encantaría conocer cada detalle de su vida. Pero al final nosotros tenemos que entender que el propósito de Jesús de venir a la tierra fue para morir en una cruz, para traernos salvación de nuestros pecados. Y todo lo demás queda a un segundo plano. Pero bueno, ya hablaremos más adelante de esta situación, de este asunto, porque ahora me gustaría que nos pudiéramos centrar en estos 2 versículos que acabamos de leer aquí en Mateo capítulo 3. La Biblia nos presenta a Juan el Bautista como un profeta que estaba preparando el camino para que Jesús hiciera acto de presencia. Y el mensaje que este hombre hablaba decía así, en el versículo 2, dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Quiero que entiendas algo muy, pero que muy importante acerca de este mensaje de Juan. Porque nosotros estamos acostumbrados a coger nuestras Biblias, ¿verdad?, y leerlo. Pero es que aquí está sucediendo algo tremendo. Si tú coges tu Biblia y pasas simplemente 2 hojas hacia atrás, te vas a encontrar con el último libro del Antiguo Testamento, que es el del profeta Malaquías. E inmediatamente a continuación ya nos encontramos con el Evangelio de Mateo. Y lo que para ti y para mí nos lleva menos de un segundo pasar de un libro a otro, esto llevó al mundo entero a 400 años de silencio de Dios. Entre el profeta Malaquías y Juan el Bautista había 400 años donde Dios guardó silencio. Por alguna razón, Dios no pronunció palabra durante todo ese tiempo. Y de repente aparece este personaje llamado Juan y comienza su predicación diciendo: arrepentíos. Es decir, que la primera palabra que Dios pronuncia después de 4 siglos sin hablar es arrepentíos. Esto ya nos tiene que poner un poco en sobreaviso de la importancia que tiene el arrepentimiento en nuestra vida. Claro que tú podrías decir que esto fue algo casual en la vida de Juan el Bautista, ¿verdad? Y que nadie más habló de esto. Pero si nos ponemos a estudiar un poquito, nos vamos a dar cuenta que también fue el primer mensaje de Jesús. La Biblia enseña en este mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, versículo 17, que desde el mismo momento que Jesús sale del agua, sale de bautizarse, él comenzó a predicar diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero es que no solamente Jesús y no solamente Juan hablaron de esto, sino que el Evangelio de Marcos, en el capítulo 6, versículo 12, dice la Biblia literalmente que saliendo los discípulos predicaban que los hombres se arrepintiesen. Una vez Jesús muere, resucita y asciende a los cielos, Pedro comienza a predicar y sus 2 primeros mensajes, ¿de qué crees que habló él? Hechos capítulo 2, versículo 38, dice que Pedro dijo: arrepentíos. Qué curioso, ¿no? El arrepentimiento fueron los cimientos y el centro de todo mensaje, tanto de Jesús como de Juan, como de todos los discípulos. Pero sin embargo parece que hoy esa palabra arrepentimiento se ha borrado de nuestro vocabulario. Pero vamos a partir de una buena base. ¿Qué es el arrepentimiento? Porque muchas personas confunden confesión con arrepentimiento.
A veces pensamos que nos hemos arrepentido porque quizá hemos pedido perdón o porque quizá hemos dicho un lo siento, pero eso no es arrepentimiento. Cuando Juan el Bautista habló acerca del arrepentimiento, la gente que escuchó ese mensaje le dijo hasta en 2 ocasiones, ¿qué haremos? Esto se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 3, versículo 10 y versículo 14. Y la respuesta de Juan en las 2 ocasiones fue la misma, cambien. Fíjate, porque Juan no les dijo, mira, repitan conmigo esta oración, o Juan tampoco les dijo, mira, lo que tienen que hacer es llorar o hacer cualquier tipo de penitencia. No, Juan simplemente les dijo, cambien. De hecho, la palabra arrepentimiento en su original, que en el griego es metanoia, significa cambio de mentalidad y de conducta. El arrepentimiento no es llorar. El arrepentimiento no es sentir remordimiento, ni siquiera el arrepentimiento es decir que vas a cambiar, sino que el arrepentimiento es cambiar. El arrepentimiento es el proceso de cambio que comienza con la confesión de nuestros pecados. Es el primer paso que se da. Confesamos nuestros pecados para arrepentimiento. Pero ojo con esto, porque muchas veces, cuando nosotros hablamos de este tema de la confesión de los pecados, nuestra mente quizá, que hay muchos de nosotros que provenimos quizá de una tradición, de una cultura católica, asociamos la confesión con ponernos delante de un hombre para confesarle nuestros pecados. Pero esto no es así, esto no es correcto. La confesión ha de ser única y exclusivamente con Dios, porque Dios es el único que puede perdonar pecados. Hemos de arrepentirnos de nuestros pecados. Fue el primer mensaje de Dios después de 400 años de silencio. Fue el mensaje de Jesús, fue el mensaje de los discípulos y este ha de ser nuestro mensaje. Y más que nuestro mensaje, este ha de ser nuestro estilo de vida, arrepintiéndonos de nuestros pecados cada día. Amén. Vamos a orar en esta mañana. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque ella trae luz sobre nosotros, arroja luz sobre nuestra vida. Gracias por todo lo que estás haciendo. Señor, aprovechamos esta mañana, esta ocasión para arrepentirnos de nuestros pecados, para confesarte nuestras maldades, lo que hemos hecho que está mal, Señor, para que cambiemos, Señor. Ayúdanos a cambiar, ayúdanos a dejar de pecar, ayúdanos a vivir una vida conforme a ti te gusta, conforme a ti te agrada, conforme a tu santidad, Señor. Gracias por todo lo que estás haciendo, gracias por todo lo que vas a hacer, te honramos y te glorificamos hoy jueves, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, nos vemos mañana, Dios mediante, si Dios nos lo permite, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Dios te bendiga.